Seguim a la brúixola a la sintonia d'Onda Cero Catalunya des dels estudis del Parlament Europeu a Estrasburg i després de conèixer els reptes d'aquesta legislatura volem debatre sobre algunes de les qüestions que ocupen el calendari polític europeu i internacional ara mateix. Per fer-ho tenim amb nosaltres a Nicolás Pascual de la Parte. Ell és membre de la Comissió de Seguretat i Defensa i coordinador del grup del Partit Popular Europeu en aquesta comissió. A més, exambaixador de l'OTAN a Espanya. Senyor Pascual de la Parte, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Precisamente en el pleno de hoy pasa de ser subcomisión a comisión parlamentaria, ¿no? Así es, el día 27 de este mes la Subcomisión de Seguridad y Defensa va a ser ascendida a la categoría de comisión, con lo cual vamos a disponer de más medios y de más recursos para controlar al comisario de Defensa y para crear el Plan Europeo de la Defensa. Contento, por lo tanto. Muy contento. Muy bien. No ve sol, per això saludem ara també a Hanna Hayoul. Ella és diputada del PSOE, vicepresidenta de la Comissió d'Afers Estrangers i exsecretària d'Estat de Migracions. Senyora Hayoul, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También es tu primera legislatura. ¿Cómo se siente al llegar y a tener un cargo institucional de este tipo? Bueno, la verdad es que estoy contenta. He tenido otros cargos anteriormente en mi país, fui también secretaria de Estado, pero en el Parlamento Europeo no había estado nunca como eurodiputada y estoy muy contenta, la verdad. Sí. Doncs, com dèiem, durant aquests minuts de tertúlia volem abordar diverses qüestions. La primera i la més actual que ens porta Jaume als Estats Units. Doncs sí, Donald Trump ha pres possessió com a president dels Estats Units, avui dia 20 de gener, a Washington. Ara fa uns minuts, de fet, el republicà ha jurat el càrrec després d'haver vençut a la candidata Kamala Harris el passat 5 de novembre. El magnat torna a la Casa Blanca per iniciar aquest segon mandat després de 4 anys de presidència de Joe Biden, període en què ha enfrontat diverses causes judicials i 3 intents d'assassinat. Pues vamos a ello. ¿Cómo afronta Europa esta otra nueva era Trump? Pues con expectativas y con muchas esperanzas de que podamos entrar con los Estados Unidos, con la nueva administración republicana, en las mejores relaciones posibles. No hemos de olvidar que los Estados Unidos de América son nuestros aliados, nuestros amigos y nuestros socios preferenciales en todos los sentidos. En el sentido de la defensa, de la seguridad, de la economía, de la tecnología, del cambio climático, en todo. Formamos parte, por tanto, de la misma familia occidental y estamos obligados a llevarnos lo mejor posible con la administración norteamericana. Vamos a ver cuáles son los primeros pasos que adopte el nuevo presidente norteamericano. La verdad es que hay muchas expectativas creadas y yo prefiero ver los hechos antes que las especulaciones. Vamos a ver cuáles son sus primeros actos, las primeras órdenes ejecutivas que firme, pero como insisto, yo creo que para los europeos en general, para todos nosotros nos irá mejor con unas buenas relaciones con los Estados Unidos y con esta nueva administración republicana que de cualquier otra forma. Señora Hayoul. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con Nicolás. Creo que tenemos que llevarnos bien porque es un socio estratégico de Estados Unidos y también preferencial en muchos ámbitos. Creemos que es muy importante y es verdad que muchas veces hay anuncios como muy, ¿no? que asustan mucho, sobre todo, por supuesto, el tema arancelario, que es un tema que nos preocupa y no debe dejar de preocuparnos, porque esto haría, bueno, pues que los aranceles pudieran ser en torno a un 20-25% para muchos productos nuestros, que sería malo para Estados Unidos porque sería una política, bueno, es una política inflacionista, y para nosotros porque tendríamos que pagar mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo eso se va solucionando. Mientras tanto, hemos tomado posiciones como la del Mercosur, que es muy importante para tener liderazgo en el mundo. Hay que hablar también de Europa en el mundo y de Europa con Estados Unidos y el Acuerdo de México que se ha firmado. Así que yo creo que es importante. Y luego veremos, nos preocupa más temas como lo de Elon Musk, ¿no? Su injerencia en procesos electorales como en Alemania o con la política exterior con Keir Starmer, ¿no? En UK. Propuse una carta hace unos 10 días que ha firmado muchos eurodiputados de esta Cámara, incluidos algunos del Partido Popular. Estamos muy contentos porque es muy importante para imponer, ¿no? Para que se impongan sanciones del ámbito, no solo de la DSA, ¿no? De la Ley de Servicios Digitales, sino desde la política exterior. Eso es un ámbito nuevo que tenemos que estudiar y no dejarnos pasar en ese sentido. Pero por lo demás vamos a ver qué pasa. Creo que es positivo y hay que decirlo.
lo que está pasando en Oriente Próximo, el alto el fuego entre Hamas e Israel, y ahí creemos que, bueno, pues que el señor Trump ha tenido mucha mano, igual que, que en el Líbano. Entonces, bueno, también esos aspectos positivos yo creo que es entrar como en pie. Veremos luego si va a cumplir lo de las anexiones a otros territorios, ¿no? Véase Groenlandia o lo que ha dicho de Canadá. Esperemos que eso no se suceda, eso por supuesto que es negativo. Pero en líneas generales, como también ha dicho Nicolás, tenemos expectativas de que las cosas vayan bien, tenemos que ser positivos y no perder de vista que es un socio estratégico e importante para Europa. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa y siendo positivos de entrada. ¿Cuáles son estas cosas en las que más confían en que pueden ir bien para Europa? Para Europa, yo creo que en principio el tema de la seguridad y la defensa es primordial. Siendo como somos aliados en la OTAN, hemos de tener en cuenta que el mundo se ha convertido en un sitio más peligroso y más extraño para los valores occidentales, es decir, para los valores y los principios que compartimos con los Estados Unidos. La democracia, la división de poderes, las libertades fundamentales, el humanismo. Es decir, el mundo, pues hay muchos sectores en el mundo que se distancian de estos valores y por tanto aquí tenemos que tener una posición común, defender los valores, los principios que compartimos, culturales y civilizacionales. Por otro lado, el tema tecnológico, evidentemente, tenemos el famoso acuerdo tecnológico que no entró en vigor, comercial y tecnológico con Estados Unidos y la Unión Europea, que yo creo que habría que reactivarlo. Ese es en el marco, el acuerdo tecnológico industrial entre Estados Unidos y Europa, donde debemos de encontrar los puntos en común de un desarrollo conjunto y, en cualquier caso, el mejor sitio para salvar las diferencias eventuales que haya entre los Estados Unidos y Europa. Como ha dicho antes Ana, la amenaza de subir los aranceles por parte de Estados Unidos se podrían discutir en ese marco. El recorte de los impuestos sobre las corporaciones, el impuesto de sociedades, que afectaría también a una migración de empresas de Europa hacia Estados Unidos, también se deberían de discutir en ese marco. Es decir, activar ese marco que no está en vigor, que se negoció pero que no está en vigor, como el sitio de encuentro de acuerdos y de diferencias. Por otro lado, también tenemos que ser conscientes que tenemos que acabar con un conflicto, que es lo más inminente, el conflicto de Ucrania. Y ahí existen varias ideas desde varios puntos de vista, pero hay una fundamental que a mí me gustaría subrayar. Europa no puede quedar al margen de la búsqueda de un acuerdo definitivo de paz en Ucrania, porque es un conflicto que tiene lugar en el corazón de Europa. Por tanto, siendo bienvenidos los Estados Unidos y, por supuesto, uno de ellos, de los beligerantes, que es Rusia, incluso China, si es necesario, Europa tiene que estar en la mesa negociadora de cualquier solución definitiva al conflicto. Aquí vamos a empezar seguramente por un alto el fuego, por un cese de las hostilidades, pero después hay que negociar muchísimas cosas con respecto a Ucrania. Si se inserta, cuándo se inserta en la estructura común de seguridad de Occidente, en la OTAN, cómo se inserta en la Unión Europea, qué estatus va a tener, si hay que desplegar tropas en la línea de demarcación futura entre Rusia y Ucrania, cuál va a ser el régimen de las aguas del Mar Negro, de los puertos ucranianos, de las exportaciones de gas, es decir, muchísimos temas muy complejos que habrá que negociar a medio y largo plazo. Y después, por supuesto, como ha subrayado Ana también, el conflicto Oriente Medio, que hay que felicitarnos porque ha ido un alto el fuego, un intercambio de rehenes por prisioneros, que tiene 3 fases. La primera son 6 semanas, después ya veremos cómo se desarrollan las otras 2, pero Europa tiene que contribuir aquí claramente a fortalecer ese alto el fuego, a que termine de buena manera y también a empezar ya a pensar si no es conveniente convocar una conferencia internacional de estabilidad y paz en la zona, que abarque no solamente a Israel y a Palestina, sino también al Líbano y a Siria. Ahí también la ayuda y la cooperación con los norteamericanos es indispensable y, por supuesto, en las relaciones con China. Con relaciones con China tenemos que articular una aproximación conjunta porque los chinos van a intentar dividirnos en su aproximación a nosotros. Por tanto, en casi todos los temas, como podemos ver, de seguridad, de comercio, de tecnología, de paz, de estabilidad, deberíamos ir de la mano. Y por nuestra parte no va a quedar que hagamos todos los esfuerzos necesarios para ello. Señora Hayoul. Bueno, pues como todos los nuevos gobiernos siempre traen nuevos desafíos, ¿no? Nuevas oportunidades, retos. La verdad es que, como he dicho antes, en el ámbito de Oriente Próximo pues empezamos con buen pie, algo que no habíamos visto con la administración Biden. En Oriente Próximo su indecisión, ¿no? Y su falta de toma de decisiones y para acabar con la guerra en Gaza creemos que ha tenido un impacto muy negativo en el resultado de las elecciones y yo creo que bueno, ahí ha sido inteligente
Donald Trump ya ha empezado con fuerza, ¿no? La región lo requería, 60.000 muertos en Gaza, 1.200 israelíes muertos y por fin ayer fue un gran día, ¿no?, de intercambio de rehenes y esperemos que eso continúe hacia adelante porque ya sabéis que se va a ir liberando gente en los próximos 30 días por parte de ambos bandos. El hecho de que él sea una persona tan proteccionista en su país nos hace también lo que decía, no solo es importante cómo veamos a Estados Unidos hacia nosotros, sino cómo nos veamos nosotros hacia nosotros mismos y hacia Estados Unidos. Tiene que hacer que nosotros reforcemos muchísimo el concepto de autonomía estratégica que tenemos en la Unión Europea. Como actor internacional comercial, los acuerdos de México, el Mercosur, con otros actores del planeta, con China, como también decía ahora Nicolás, es muy importante en el aspecto comercial, económico, el aspecto de la defensa. Para nosotros también es muy importante. Estamos en la OTAN, que es importante y más en el contexto en el que nos encontramos, pero es fundamental también tener una defensa propia. Y eso es muy importante, para los europeos lo es. Aquí sale mucho ese debate en el Parlamento y yo creo que en ese sentido no hay ninguna división entre los eurodiputados de esta Cámara. Queremos una defensa propia y una capacidad de tener nuestros propios sistemas en tecnología, defensa, etcétera. Yo creo que eso es muy importante. Que él sea así hace que nosotros reforcemos más nuestra posición y que entendamos que tenemos que tener más liderazgo. También cuando hablamos de multilateralismo, porque él no va a estar tanto en esa escena como estaremos nosotros. Y yo creo que para Europa es una oportunidad en ese sentido, que a veces hay algunas encuestas, he estado mirando números, que hablan de que la población europea no está muy positiva con el tema Trump. Es verdad que él está muy relacionado con el populismo, ensalza muchos discursos populistas y claro, tener al lado a Elon Musk no ayuda. Ya habéis visto que apoya al candidato de IDF en Alemania, a Milei todo el tiempo en Argentina. Bueno, pues pero en líneas generales yo creo que nosotros tenemos que ser prudentes y pensar qué capacidad de liderazgo tiene Europa con un presidente como el que va a venir ahora. Ya he dicho que las preocupaciones principales son estas cosas que está diciendo sobre hacerse con Groenlandia, que ya tenía ahí, si no me equivoco, que eso entiende más Nicolás que yo, bases, ¿no?, securitarias, militares. Y tampoco ha negado el uso de la fuerza. No, pero bueno, eso sentaría un precedente muy negativo y le pondría una situación muy complicada con el resto de los líderes mundiales, porque si hace eso con otros países implica que puede hacerlo con cualquiera de nosotros. O sea, rompería la baraja y el statu quo a nivel internacional. Hay una arquitectura que ya está muy frágil, en cómo están ya las Naciones Unidas y con lo que se está cuestionando la Corte Penal Internacional, no por nuestra parte, por supuesto, y las decisiones que se toman en Naciones Unidas y con Guterres, ya sabéis todo el problema, ¿no?, del gobierno israelí de extrema derecha, que no de los israelíes, que también me gusta diferenciarlo con todo lo que son las Naciones Unidas. Entonces esto ya acabaría de romper un sistema que está súper frágil. Yo creo que no llegará a eso, seamos positivos. Veamos, es preocupante el tema migratorio también, y quiero decirlo porque no lo hemos mencionado. Él quiere llevar una política de expulsión de inmigrantes que yo creo que pues eso tiene sus pros, sus contras. Hay que verlo en un contexto mucho más, como diría yo, focused, ¿no?, en todas las medidas exactamente que quiere hacer, como aquella propuesta en la que había que pedir asilo desde México, antes de llegar a Estados Unidos, etc. La devolución de un montón de inmigrantes en un país que tiene que estar ahora mismo económicamente funcionando al 100% como está Estados Unidos, porque la economía va bien. Lo que pasa es que Biden no ha tenido, yo creo, la suficiente fuerza como para hablar de ese tema y el tema de Gaza ha oscurecido todo cómo va la economía norteamericana, que va bien y el empleo va muy bien, pero echar a todos esos migrantes que él dice que va a echar, pues provocaría pues también una inflación importante en el país, sobre todo porque ahora el país está en pleno crecimiento. No me gusta hablar de las migraciones desde un punto de vista economicista, pero esto es una verdad también como un templo. Volviendo al tema de Groenlandia, si Trump lleva a cabo lo que pretende, al final la Unión Europea, ¿cómo debe actuar frente a esto? Porque ¿qué papel debe jugar Europa? ¿Y debe quedarse a la expectativa hasta que pase algo o puede jugar un papel importante al final en este tema? Es que primero hay que saber qué es lo que pretende Trump con respecto a Groenlandia, porque ha dicho varias cosas y algunas cosas son contradictorias incluso. Los Estados Unidos tienen una presencia en Groenlandia, intentaron tener una presencia desde mediados del siglo XIX, desde 1845, si no me equivoco. Después establecieron, entre el periodo de entreguerras, unas bases militares y después de la Segunda Guerra Mundial se retiraron y dejaron una base militar aérea en Thule, en el noroeste de la isla. Y ahora prácticamente es una base que se dedica a temas de radares, de escuchas, de control de las comunicaciones. Lo que yo creo que puede querer Trump
es reforzar la presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia con bases militares por varios motivos. Primero, para controlar las rutas marítimas que se están produciendo en el Océano Ártico como consecuencia de que los polos se están deshaciendo. Entonces están abriendo nuevas rutas marítimas en el Océano Ártico que van a ser en el futuro mucho más cortas que las actuales a través del Pacífico o del Atlántico. Eso es fundamental, controlar esas rutas marítimas. En segundo lugar, explotar los recursos. Parece ser que es rica Groenlandia en hidrocarburos, en petróleo, en gas, pero también en materiales estratégicos, y esos materiales que son necesarios para el desarrollo digital, el galio, el plutonio, el uranio, etcétera, etcétera. Y también, por otro lado, para, de alguna forma, controlar la futura distribución económica y comercial de las rutas en el Ártico. Una vez que Rusia ha sido expulsada del Consejo Ártico por motivo de la invasión de Ucrania, todos los países actualmente que son costeros del Ártico son de la OTAN, son occidentales. Y por tanto, desde ese punto de vista, tiene una importancia geoestratégica y geoeconómica enorme para Estados Unidos una presencia reforzada en Groenlandia. Pero no creo en absoluto que se vaya a recurrir a temas militares, sino simplemente que lo utiliza como una base negociadora, como un hombre acostumbrado de negocios, que es a poner interlocutor a la defensiva antes de empezar una negociación. Pues es que estoy al 100% de acuerdo con Nicolás, porque realmente si él extiende las fronteras hacia el norte, si eso pasara, lo que haría es estar más cerca de Rusia y de China, pero ya forma parte del Acuerdo de Seguridad de América del Norte y tiene bases militares. O sea que no le hace ninguna falta hacer esto en realidad, y es para controlar también los recursos, las vías marítimas y luego toda la zona estratégica, ¿no?, que supone el Ártico. No obstante, la situación en Groenlandia también es muy peculiar. Nadie ha dicho nada todavía porque como nunca nadie ha hablado de retirar las bases, ¿no?, ni los daneses, entonces por eso yo creo que ellos piensan que es más un anuncio que otra cosa. Pero bueno, he estado leyendo últimamente que también esas cosas hay que comentarlas, yo creo, encuestas sobre qué piensan, ¿no?, los holandeses, cuál es su impresión de esto. Y muchos no se sienten tampoco parte ni de un sitio ni de otro. La historia colonial ahí ha sido durísima, durísima. Entonces, bueno, todo eso también hay que tenerlo en cuenta, pero no creo en todo caso que se atreviera. Y esto crearía un precedente muy negativo. Es decir, o sea, no te puedes quedar con Canadá, también por temas comerciales, y luego anexionarte en una isla que no pertenece a tu país. Y sí, yo creo que, como tú decías, y tendríamos que decir algo, bueno, es que también, como ha dicho Nicolás, vamos a ver, porque la última vez también hizo anuncios que luego no cumplió. Y eso, como nadie ha hablado de retirar las bases y realmente tiene control en la zona, no creo que como está ahora mismo y su influencia, la influencia que tiene ahora está bien, pero para él sí que creo que nos deberíamos, eso no debería permitir. O sea, nos deberíamos poner los statements de muchos políticos, incluso el otro día, ¿no?, el canciller Scholz hablaba de la inviolabilidad de las fronteras, etc. Yo creo que nosotros y la Unión Europea se alertaría muchísimo y pondría muchísimas pegas. No creo que esto lo pudiéramos pasar de ninguna manera. Hem parlat sobre Donald Trump, també sobre l'alto al foc a Gaza, però abans d'acabar aquesta tertúlia també volem parlar del Brexit, perquè es compleixen 5 anys des d'aquell 1 de febrer de la sortida del Regne Unit. Jaume. Sí, poques setmanes queden per aquest aniversari, aquest 5è aniversari del Brexit. Va ser un dels cops rebuts cap a Europa i que a hores d'ara encara segueix portant cua. Als supermercats anglesos ja no hi trobem la imatge de falta de productes europeus, però sí que hem vist com se'n ressentia el seu comerç, l'economia britànica, la inversió al Regne Unit també ha sigut un dels punts que ha vist empitjorar, ja no només en la seva sortida, sinó des de l'anunci d'aquesta. A ver, mirándolo 5 años después, ¿qué radiografía hacen? ¿Cómo lo ven? ¿Una mala jugada para el Reino Unido? Con perspectiva, yo creo que ha sido un mal negocio para el Reino Unido, muy mal negocio. Hablando con los amigos británicos, te lo dicen, que realmente no han conseguido ninguno de los objetivos proclamados en su campaña electoral para el Brexit. De hecho, fue una campaña que se llevó con argumentos totalmente torticeros y falsos con respecto a la inmigración, que el Reino Unido iba a recuperar, si se salía de la Unión Europea, el control de sus fronteras, el control de la inmigración descontrolada, y que el Reino Unido iba a poder así, de alguna forma, evitar esa invasión incontrolada, como digo, de inmigrantes. Eso fue la excusa. La consecuencia es que el Reino Unido no ha recuperado prácticamente nada, siguen entrando inmigrantes ilegales igual o más que antes, y por tanto esa excusa se ha visto lo que era
una fake news realmente. Desde el punto de vista económico y comercial, el Reino Unido ha perdido posiciones, como es lógico, ha salido del mercado común, ya no se beneficia de un mercado común de 450 millones de consumidores en el continente y, por tanto, sus empresas se han visto muy perjudicadas. Por otro lado, desde el punto de vista estratégico, el Reino Unido está intentando encontrar una tercera vía fuera de la Unión Europea, pero esa tercera vía no existe. Y yo creo que se están dando cuenta todos los políticos de izquierda y de derecha que esa tercera vía autónoma del Reino Unido al margen de la Unión Europea no existe. Y por eso el nuevo gobierno laborista de Starmer está proponiendo un reset de la relación, volver a configurar una relación con la Unión Europea que acerque al Reino Unido lo máximo a la Unión Europea. Vamos a ver qué es lo que nos proponen, porque son ellos los que se han salido y por tanto son ellos los que tienen que proponernos cosas y medios de restablecer, fortalecer y profundizar las relaciones. Van a empezar por la seguridad y la defensa, que nos interesan a todos, por la inteligencia militar y civil, que nos interesan a todos, por la lucha contra el cambio climático, por los intercambios comerciales, por los derechos fundamentales, por la libertad de movimiento. Es decir, en el fondo, el Reino Unido ahora va a intentar aproximarse lo máximo posible al estatus especial que ya tenía, recordémoslo, dentro de la Unión Europea. Porque entonces no pertenecían a la moneda única, no pertenecía al euro, ni pertenecía a Schengen. Y por tanto ahora va a intentar acercar sus posiciones para estar en una situación similar a la que tenía entonces, pero fuera. Pero, es decir, yo no veo ninguna ventaja ahí. ¿Hasta qué punto se pueden acercar sin estar dentro de la Unión Europea? Pues bueno, habrá que negociarlo punto por punto. Es decir, nosotros estamos muy interesados, como es lógico, mantener las relaciones más estrechas posibles con el Reino Unido por motivos obvios, pero siempre tratándolos como lo que son, un país tercero fuera de la Unión Europea que está en fase de negociación. Ya se negoció su tratado de salida y ahora quieren, como digo, proponernos nuevas vías de asociación con nosotros. Yo soy partidario de tener las máximas relaciones, las más estrechas con el Reino Unido, pero insisto, ellos fuera, porque así lo han decidido, y nosotros dentro. Señora Halleu, la veía asentir. Como veis, vais a llamar sola a Nicolás. No, nos gusta... Porque estamos de acuerdo en casi todo. Nos gusta tener a los dos. Bueno, esto ha sido un drama tremendo. O sea, esto ha sido como si te amputan un brazo. Y yo creo que ni siquiera nosotros hemos sido todavía capaces de asimilarlo del todo. Tenemos muchísimos amigos allí, o sea, es que Reino Unido es lo que es, ¿no? De los primeros miembros de la Unión Europea. Y o sea, fue muy dramático la salida y sobre todo la cantidad de jóvenes que han dejado, ¿no?, sin un montón de oportunidades, que ahora se están dando cuenta. Uno de los acuerdos que ofrecen ahora es todo el tema de la movilidad juvenil, que para ellos es fundamental, pero claro, tendrían que hacernos a nosotros ciertas propuestas con ciertas ventajas, con desventajas para otros. Eso no sabemos si es aceptable, si no, que quieren colaborar, y creo que debemos estar también en temas de política exterior, también de defensa, como decía Nicolás, pero claro, ellos están ahora mucho con el tema juvenil, que es donde realmente ha afectado el Brexit de manera dramática. Han perdido un montón de oportunidades. Luego, aparte, han perdido oportunidades de negociación estratégica. No es lo mismo presionar para hacer ciertas negociaciones en bloque que estar solo de manera bilateral. Se tendrá que hacer acuerdos puntuales con algunos países miembros. Esto también les deja una posición más vulnerable frente a China y otros actores a nivel internacional. Bueno, es que ha sido una catástrofe de tal nivel, y luego pues eso con argumentos totalmente pues mentiras, sobre todo con la migración, unos argumentos muy populistas. También, claro, eso tienen que cuidar porque todavía hay bastante población que... no que siga pensando que fue positivo, yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de que fue una mala decisión, pero bueno, pues aquellos votantes que votaron que sí también los tienen que cuidar. O sea, la posición del laborismo es delicada. Estamos muy contentos de que por fin, después de tantísimos años, haya llegado un gobierno laborista que está enfrentando también muchas dificultades, entre ellas tener a Elon Musk todo el día poniendo verdad que eres Starmer, ¿verdad? Cosas que habría que evitar y hay que apoyar a Reino Unido, pero es cierto que ahora tienen autonómicas también, si no me equivoco, ahora en unos meses. O sea, no lo tienen fácil y claro, pues la colaboración con nosotros siempre será un apoyo para ellos. Yo tengo la esperanza de que volverán a la Unión Europea. Necesitan quizá una generación por lo menos, pero tienen que hacer un ejercicio importante. Y yo creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta, ¿sabes?, en Reino Unido, que era un error total, pero sobre todo, bueno, pues ahora pues trabajaremos en la búsqueda de acuerdos en temas de energía,
de cambio climático y sobre todo el tema de movilidad juvenil. La Comisión ya ha mostrado también interés en que eso suceda y veremos cómo se van desarrollando. Tenemos que ir terminando, hemos comprimido estos 3 temas aquí en estos 20 minutos, pero antes de que se vayan, imagino que ahora ya llevamos 20 días de 2025 y se lo habrán preguntado ya muchas veces, si no se lo han planteado a nivel personal, pero ya que estamos aquí, 2025, ¿un deseo o un reto para la Unión Europea? Que actuemos conjuntamente, porque muchos de los actores internacionales de fuera, empezando por Estados Unidos, pero siguiendo por China y por Rusia, van a intentar dividirnos, van a intentar negociar con nosotros bilateralmente. Eso no lo podemos permitir. Tenemos que mantener un frente unido, defendiendo nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra solidaridad y ser una voz en el mundo que defienda lo que hemos defendido siempre, los valores humanos y la libertad y la democracia y el progreso. Europa necesita estar en el mundo porque el mundo necesita Europa y nuestra voz es imprescindible. Pero seremos fuertes si estamos unidos. Y yo creo que el año 25, después de las elecciones, las series de elecciones que han tenido lugar en el año 24, que ha sido un año electoral en todo el mundo, hay que consolidar esa convicción y actuar en consecuencia. Porque, como digo, tenemos muchos enemigos fuera, pero también dentro de la Unión Europea que quieren que esto no progrese. Tenemos que progresar unidos en la integración para que la voz de Europa y los principios que defendemos se hagan oír en el mundo en un momento que es más necesario que nunca. Pues tiendo a estar muy de acuerdo con Nicolás. También necesitamos una voz fuerte y unida en el mundo, sobre todo ser líderes con nuestra propia autonomía estratégica, líderes en el multilateralismo y sobre todo en la paz. Con nuestros valores, por supuesto, democracia y libertades, pero sobre todo ser la voz de la paz en el mundo, que hace mucha falta. Y es muy importante. Y desde luego, también como comentaba mi compañero, tenemos muchas voces de dentro que quieren destrozar la Unión Europea, no creen en la Unión Europea, ya habéis visto lo que ha dicho ahora la candidata de IDF, y muchas fuerzas de extrema derecha que tenemos en este Parlamento. Si no quieren salir del euro, quieren salir de la Unión Europea, quieren implosionarla desde dentro. Entonces yo creo que las fuerzas políticas de este Parlamento tienen que estar muy unidas contra estos discursos y tenemos que hacer una Europa con sus principios y con su autonomía. Hemos perdido mucha capacidad de influencia en el sur global, si no toda, con nuestra falta de decisión, y yo creo que eso ha quedado claro en nuestra perspectiva, la falta de unión en temas como el de Gaza. Tenemos que estar unidos en muchas de nuestras políticas, también en materia de política exterior en el mundo, y volver a recuperar el liderazgo sin paternalismos de la Unión Europea en el mundo, conservando nuestros valores y sobre todo por una Europa que somos únicos, una fuerza única en el mundo y modelo en el mundo de paz y de democracia. Nos quedamos con estos objetivos y retos. Señora Hanna Hallol, señor Pascual de la Parte, gracias por estar aquí con nosotros en este Parlamento Europeo, aquí en Estrasburgo. Que vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes.